Hola, hoy vamos a continuar con la geomorfología de cubetas lacustres. Esta vez veremos los parámetros morfométricos. La morfología de un cuerpo de agua ejerce efectos importantes sobre prácticamente todos los parámetros físicos, químicos y biológicos de los lagos. Estos parámetros permiten, por ejemplo, evaluar los efectos de la erosión, la carga de nutrientes, el contenido calórico, la estabilidad térmica, la productividad biológica y muchos otros componentes estructurales y funcionales de estos ecosistemas acuáticos. Además de los mapas batimétricos de los cuerpos de agua, de los lagos, de los embalses, además de algunos otros mapas y algunas mediciones de campo, vamos a requerir de algunos instrumentos. Uno de ellos es el planímetro, que nos servirá para determinar el área de una curva, de una figura, en este caso del área del lago. El rotómetro o curvímetro, que nos sirve para medir los contornos, las líneas, las curvas de nivel, como lo ven aquí en la figura. Y también una regla graduada. La morfología de un lago se describe mediante un mapa batimétrico detallado. Ese mapa que ven aquí es del embalse Tierra Blanca, en el estado Guárico, en Venezuela. Aquí tenemos el dique en la parte superior y una curva superficial o más externa, que es justamente el área superficial de este embalse, a 0 metros de profundidad. Sucesivamente vemos diferentes curvas de 5, de 10, de 15, de 20, 25, 30 y 35 metros de profundidad, donde vemos entonces la zona más profunda cerca del dique. Vamos entonces a utilizar esos valores. Primero vamos a ver los principales parámetros morfométricos antes de calcular el volumen de un lago. En este caso, la longitud máxima es la distancia en línea recta entre dos puntos más distantes de la orilla del lago, como vemos aquí en la figura. Representa la longitud máxima de agua continua de la superficie del lago con la cual puede interactuar el viento. Esto nos ayuda a definir lo que llamamos el fetch. El fetch es el alcance de ola, es la longitud máxima que el viento puede ejercer su acción sobre la superficie del lago sin interrupciones, sin ser interrumpido entonces por la isla, por alguna isla. Tenemos también, de manera perpendicular, la anchura o amplitud máxima. Corresponde a la distancia máxima entre las orillas del lago, pero en ángulo recto con la longitud máxima, como lo vemos aquí en la figura. La anchura media es igual al área dividida entre la longitud máxima. Tenemos también el área de un lago, se determina con un planímetro, o un papel cuadriculado también nos puede servir, o en aquellos casos más sofisticados con softwares especializados. Corresponde a la superficie del espejo de agua, como vemos aquí en rojo. El volumen. Para calcular el volumen, por ejemplo, de ese embalse Tierra Blanca, corresponde a la integral de áreas de cada estrato a profundidades sucesivas, desde la superficie hasta su máxima profundidad, como lo vemos aquí en la figura inferior a la derecha, el área superficial a su 0, y así a diferentes profundidades, el área 1, 2 y así sucesivamente hasta el fondo. Entonces, con la fórmula que tenemos a la izquierda, podemos calcular el volumen entre un estrato y otro. Y así, sumándolos, los diferentes estratos, vamos a tener el volumen total de un lago. Eso significa que podemos conocer con cuánta agua disponemos en el caso de un embalse. H aquí, como ven, es la altura o la profundidad comprendida entre el estrato A1 y A2. La profundidad máxima es un factor que debe ser calculado en el campo con una cuerda graduada, una sonda. Es la mayor profundidad del lago. Normalmente en los lagos está hacia su centro. En un embalse está más cerca del dique. La profundidad media es el volumen del lago dividido por el área superficial. Z es igual a V entre A sub 0. Así, un lago con un mayor valor de profundidad media va a tener, por supuesto, un mayor volumen, un lago de mayor tamaño que uno de menor valor. Tenemos también otro parámetro importante que es la profundidad relativa, que es la profundidad máxima expresada como porcentaje del diámetro medio. Así, ¿cuánto ocupa de esa profundidad máxima el fondo del lago, por supuesto, con respecto al diámetro medio y a la superficie?
La mayoría de los lagos tienen un Z sub R inferior al 2%, mientras que los lagos profundos y de superficie pequeña muestran una estabilidad mayor y normalmente poseen un Z sub R mayor al 4%. Tenemos también el perímetro, S sub L. Es la línea de intersección de la Tierra con el agua. Se determina justamente con un curvímetro o un rotómetro, iniciando desde un punto y haciendo el recorrido por todo el contorno del lago. Tenemos el desarrollo del perímetro o también desarrollo de línea de costa. Es el cociente entre el perímetro del lago, calculado como ya les dije con el curvímetro, y el perímetro de una circunferencia de la misma área. Eso lo que nos va a indicar es cuán alejado de una forma esférica o redonda es ese lago, como por ejemplo lo vemos en el caso del Long Lake en Estados Unidos. Este lago tiene la misma área que la circunferencia que está a su lado, pero justamente por presentar un alargamiento, diferentes entradas, va a tener un área mucho mayor. Entonces, la utilidad es saber cuán dendrítico, cuántas ramificaciones puede tener ese lago en relación con una figura circular. Tenemos también las curvas isográficas. La curva isográfica es la curva profundidad contra el área de un lago y se puede representar como porcentaje o en unidades absolutas, con metro cuadrado, hectáreas, kilómetros cuadrados. También existen las curvas profundidad-volumen, las cuales están relacionadas con las anteriores. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que son importantes porque estas curvas de área y de volumen se van a derivar de la relación existente entre la morfología del lago y la profundidad y la productividad biológica. Así sabemos que un lago mucho más somero, de poca profundidad, es más productivo que un lago mucho más profundo, porque justamente hay una menor interacción de los sedimentos con el agua en los casos de los lagos más profundos. En el caso de los embalses, una curva área-volumen también nos va a servir para saber si en un embalse está completamente lleno, cuánta agua tiene o cuánta agua hay cuando el embalse está a cierto nivel. Entonces fíjense ustedes que puede tener una gran utilidad para aquellos que hacen gestión de suministro de agua. El cociente entre la profundidad promedio y la profundidad máxima da un valor comparativo de la forma de la cubeta en términos de desarrollo volumétrico. Para la mayor parte de los lagos, el cociente es mayor a 0,33, el cual indica una depresión en forma de cono o depresión cónica. El cociente es superior a 0,5 en muchos lagos de caldera. Caldera, recuerden, son los lagos generados por acción volcánica. Graben, por acción tectónica, fallas tectónicas, y los fiordos, que son los enmuescados en las costas que se llenan de agua. Estos son los que yo les mencionaba en la otra clase, que son comunes en las costas noruegas. Mientras que la mayoría de los lagos situados sobre rocas fácilmente erosionables muestran valores entre 0,33 y 0,5. En los lagos que presentan cubetas profundas, como los lagos kársticos o lagos de Kettel, de Hoyas, se dan valores muy bajos de este cociente. Vemos aquí en este ejemplo un lago somero en la parte superior, donde vemos que el lago tiene en su zona más profunda un mayor porcentaje en relación con uno más profundo, y todo esto relacionado con el área superficial. Entonces vean ustedes el porcentaje que es aquí mucho mayor y se alcanza a una menor profundidad en un lago somero que en un lago profundo. Esta es la utilidad entonces de estas curvas isográficas. Sobre las curvas isográficas tenemos que Naumann en 1959 expuso que hay tres tipos de cubetas lacustres: la medio elipsoide en revolución, señalado con la letra A, el sinusoide elíptico con la letra B y el cono elíptico recto con la letra C. La forma media de las cubetas lacustres se aproxima normalmente a la forma B, es decir, a una sinusoide elíptica. Para finalizar, vemos las diferencias en la morfometría de lagos y embalses. En un lago, como ya les había mencionado, la zona más profunda está cerca de su centro, mientras que en un embalse hay una clara asimetría con una mayor profundidad cerca del dique. Y la longitud es desde su
entrada de este caso del tributario hasta la represa, en este caso, y tiene como la parte, su ancho máximo puede coincidir justamente con la zona del dique. En este caso, ven entonces una clara asimetría entre un lago y un embalse en los parámetros morfométricos. Bien, hasta aquí este tema relacionado con los parámetros morfométricos. Espero que sea de su interés y con eso vamos completando con lo que relacionado con el origen de las cuencas lacustres. Todo esto, fíjense cómo se va yendo se va a relacionar